análisis de las causas y consecuencias de las reformas constitucionales en materia de igualdad de género y acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Agradezco muchísimo esta primera mesa que se está instalando, en donde el objetivo principal es construir una sinergia colaborativa institucional entre diversos actores del ámbito académico, político, social, para evaluar de forma cotidiana el impacto de las normas jurídicas y las políticas públicas en la construcción de una nueva cultura de la igualdad de género y erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres. Agradezco la presencia de las ponentes, la doctora Marlec Ríos, que es nuestra moderadora, Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Mirna Esmeralda Hernández Morales y la doctora Macarita Elizondo por haber aceptado estar aquí, y sobre todo agradecemos la voluntad, el apoyo, el impulso de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, a quien le daremos el uso de la voz en primer lugar para dirigir su mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas, todos ustedes. Bienvenidos a esta mesa de análisis, causas y consecuencias de las reformas constitucionales en materia de igualdad de género y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Realmente este auditorio, que es nuestra aula magna donde se llevan a cabo los eventos más solemnes, se engalana con la presencia de grandes figuras, titanes de los derechos humanos en sus ámbitos de actuación. Es un privilegio contar con ellas. Saludo con mucho cariño a las ponentes de esta mesa, a la doctora Dulce María Sauri, que voló desde Mérida para estar aquí con nosotros, a la maestra Beatriz Paredes Rangel, que recientemente además se incorporó como docente en la División de Estudios de Posgrado de esta facultad, a la licenciada Mirna Esmeralda Hernández Morales, también con mucho afecto, y qué decir de la doctora Macarita Elizondo Gasperín, a quienes ustedes ya conocen, docente también de esta facultad y jurista reconocida. La doctora Lourdes Marlec Ríos Nava, directora del Seminario de Derecho Internacional y quien nos hará la moderación. Desde luego, muchas gracias a la doctora Ruth Zabaleta por esta iniciativa y por todas las actividades de coordinación. Esta actividad académica contribuye a la difusión sobre el conocimiento en igualdad de género y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el contexto de las reformas constitucionales más recientes en nuestro sistema. Agradezco la presencia de las y los estudiantes, docentes, que prácticamente las dos primeras filas están llenas de docentes. Agradezco mucho el interés, su presencia, el acompañamiento en estos eventos que son tan relevantes para la Facultad de Derecho. Lo decíamos hace unos momentos, desterrar la violencia de género y la violencia en general no puede ocurrir desafortunadamente de la noche a la mañana. Pero desde la Facultad de Derecho, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la conducción de nuestro rector, hemos estado avanzando, hemos ido implementando políticas, y desde esta trinchera también, sobre todo, hablar y educar a nuestras y nuestros estudiantes en estos temas, sensibilizarlos, decirles que la violencia no debe ser normal, ningún tipo de violencia, ni la económica, ni la política, ni la digital, ni la sexual, de ningún tipo, psicológica, etcétera. Aquí pudiéramos enumerar toda la tipología, y ningún tipo de violencia debe ser visualizada y menos vivida como normal, y todavía menos en estos
foros universitarios, en todos estos espacios universitarios. Invito desde aquí a las y los docentes, a las y los alumnos a conducirse con civilidad, a tratar de abonar en favor de una cultura de la paz y no una cultura de violencia. Y que en la universidad existen protocolos y se están aplicando y se están respetando. Que sean perfectibles, como lo es cualquier norma, pues poco a poco se irá abriendo, se irá allanando el camino para tratar de abonar por una comunidad que tenga una vida en paz y libre de violencia. Abordar pues este tema es relevante por diversas razones. En primer lugar, es necesario que las y los estudiantes, docentes de nuestra comunidad, conozcan los avances en materia de igualdad de género que se han conquistado recientemente. En particular, los avances en el acceso a los derechos humanos de las mujeres, que son de particular interés para la comunidad jurídica. Por ello, aplaudo y reconozco la importancia de esta mesa, porque al procurar la difusión de esta información, garantizamos una comunidad universitaria actualizada, consciente de su realidad y dispuesta a incidir en ella de forma positiva. Además, el análisis crítico de las reformas constitucionales es preponderante en el contexto de nuestro México actual. Que las y los estudiantes accedan al conocimiento sobre las reformas constitucionales en materia de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres, les permite conocer los avances de la materia e identificar los retos que continúan vigentes, que son aquellos en los cuales, en donde tendremos que concentrar nuestros esfuerzos. En general, aplaudo la organización de estos espacios de diálogos. La violencia se combate con la concientización, con la sanción en su caso, pero sobre todo con el diálogo y con el conocimiento. La violencia no se combate con la violencia, para los cuales siempre tendremos un recibimiento cálido y las puertas abiertas en nuestra facultad. Es una prioridad escuchar la voz de nuestras académicas, su experiencia y conocimiento en la materia, lo cual es un orgullo para esta facultad. Muchísimas gracias nuevamente a la doctora Ruth Zabaleta y a todas las expositoras que escucharemos con mucho interés, pero sobre todo gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle la voz ya para que dirija la mesa a la doctora Marlec Ríos Nava, solamente quiero decirles de corazón a los maestros, a las maestras que están aquí apoyándonos y a los alumnos que están presentes, muchísimas gracias. Le dejo la mesa a la doctora Marlec para que continúe con este evento. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. En este momento iniciaremos esta mesa, causas y consecuencias de las reformas constitucionales de los artículos 4, 115 y 134 en materia de igualdad entre hombres y mujeres y reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres antes del año 2000. Comenzará esta primera ronda la doctora Dulce María Sauri Riancho. Ella nació el 14 de agosto de 1951 en Mérida, Yucatán. Es licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, maestra y doctora en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Diputada federal por el Estado de Yucatán en la tercera circunscripción, en la 64ª legislatura en 2018 y 2021, en la que se desempeñó como presidenta del Congreso de la Unión
en el tercer año y vicepresidenta de la mesa directiva en primero y segundo año. La doctora Sauri Riancho cuenta con una amplia trayectoria en administración pública estatal y federal. En el orden local se destaca por haber sido la primera gobernadora de Yucatán. En la Administración Pública Federal fue titular y fundadora de la Comisión Nacional de la Mujer, responsable del Programa Nacional de la Mujer de 1995 al año 2000, donde se expresaron compromisos de México ante la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en Beijing, China. Fue asimismo responsable de la creación de la estructura internacional del adelanto de las mujeres a nivel federal, así como del impulso para la conformación de estructuras estatales. En el ámbito legislativo ha sido diputada federal por Yucatán en 3 ocasiones y la más reciente legislatura. Fue senadora de la República en 2 ocasiones. En la Unión Interparlamentar Mundial presidió la reunión de mujeres parlamentarias. Fue vicepresidenta de la Conferencia Parlamentaria Asia-Pacífico sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y además fue presidenta de la Comisión Interamericana de las Mujeres y de la Organización de Estados Americanos. En el Partido Revolucionario Institucional fue presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, secretaria general y de Finanzas. Y además es autora de varias publicaciones en las que destacan La Casta Divina de Dentro y Fuera, en coautoría con José Luis Sierra Villarreal. Ella nos hablará sobre las causas y consecuencias de los decretos estatales para reconocer el derecho a votar y ser electas las mujeres, y nos hablará el caso de Yucatán. Le damos el uso de la palabra a la doctora Dulce María Sauria, para quien le pido un aplauso, por favor. Muchas gracias, directora Venegas, y a todas, a todos ustedes por estar presentes esta mañana, y a mis compañeras de panel, también un saludo muy afectuoso y cordial. Escrito en 1985, El cuento de la criada de Margaret Atwood es un relato distópico que se desarrolla en Estados Unidos, donde después de una guerra civil se conformó un gobierno teocrático. La llamada República de Gilead, su nueva denominación, basa sus leyes y costumbres en una interpretación literal y fundamentalista de la Biblia cristiana, en particular el Antiguo Testamento. Amparándose en la amenaza del terrorismo islámico, el grupo de políticos conocidos como los comandantes se hace con el poder del Estado y suprime todo tipo de libertades, en especial los derechos de las mujeres, cuyo ejercicio es considerado una amenaza al orden natural de las cosas. En Gilead, las mujeres despojadas de sus derechos han sido clasificadas según su función de esposas, que son las mujeres de alto estatus casadas con los comandantes, criadas, mujeres fértiles obligadas a concebir hijos para las familias de los comandantes, martas, que son las sirvientas domésticas, las tías, mujeres encargadas de adoctrinar a las criadas, y las no mujeres, que son las mujeres consideradas inútiles, especialmente porque son estériles, enviadas a las colonias contaminadas de desechos tóxicos, donde son condenadas a trabajos forzados. Ellas, las criadas, se llaman como sus comandantes. Ellos tienen el derecho a reproducirse en su vientre. La protagonista se llama de Fred, o sea, es del comandante Fred. Es una criada y una de las pocas mujeres fértiles en una sociedad donde la fertilidad ha disminuido drásticamente debido a la contaminación y a las enfermedades. Si de Fred se revela o si aceptando colaborar es incapaz de concebir, le espera la muerte en ejecución pública. Por contraste, esta distopía demuestra el lazo indisoluble entre las libertades y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Semejanzas actuales, estoy hablando de 2025, las podemos hallar en el Afganistán de los talibán y algunos rasgos, lamentablemente, en los nuevos gobernantes estadounidenses. Para la esperanza. En 2019, Margaret Atwood publicó El legado, narrado
narrando la caída 15 años después de la República de Gilead, en la que las mujeres tuvieron un papel protagónico. Les invito a acercarse a esta obra, a esta novela, porque nos habla de una realidad que puede y estar muy presente. En ese sentido, quiero llamar la atención de ustedes que vamos a hablar de procesos de ciclo largo, porque la lucha de los derechos por el ejercicio efectivo de los derechos plenos de las mujeres es de largo plazo y tiene que ver con rebasar una cultura construida conjuntamente por mujeres y hombres en que el papel de las mujeres ha sido un papel de subordinación. Y no hay mayor violencia contra las mujeres que la violencia de la exclusión de las decisiones y del rumbo de la sociedad en su conjunto. Así como las mujeres de Gilead, la mayor violencia de la que provenimos viene justamente de allá. El otro elemento que quiero llamar la atención de ustedes, antes de hablarles de Yucatán, para lo que me invitaron específicamente en este panel, es el tema de la teleología. Las mujeres de esta generación compartimos con las de mi generación, estamos hablando de las que nacimos en la década de 1950 y en adelante, la idea de que en materia de luchas de los derechos de las mujeres solamente podemos registrar avances. Estamos fuera completamente del radar de los retrocesos que están presentes y nos amenazan. Entonces, lo que les voy a contar de Yucatán, por favor, escúchelo con esos oídos, los oídos de la posible amenaza del retroceso. Y la otra cuestión que también les quiero contar tiene que ver con la masa crítica que representa el número de personas, en este caso mujeres, que fue conformándose y que logró realizar los cambios cualitativos. Los cambios no vinieron simplemente porque un día a alguien le cayó un rayo del cielo y dijo, hay que darle a las mujeres los derechos que le corresponden como seres humanos. No les voy a narrar porque no hay tiempo ahorita, pero sí decirles que de la lucha por ejercer los derechos por parte de las mujeres viene desde la época de Atenas, donde cuando hablan ustedes de la ciudadanía ateniense, acuérdense siempre que las mujeres no eran ciudadanas y no fueron ciudadanas tampoco en el Imperio Romano y no fueron mujeres con derechos plenos cuando la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, igualdad, fraternidad y libertad, fue conjugada en masculino. De ahí venimos. Y ahí no vamos a regresar. Ahora voy a Yucatán. Déjenme contarles, en términos de masa crítica, 150 años atrás, pasó en Yucatán un fenómeno muy relevante. Una mujer llamada Rita Gutiérrez Cetina, ahorita está muy conocida porque las becas se llaman Rita Cetina Gutiérrez, perdón, invertí los apellidos. Ella fundó en 1870 algo absolutamente transgresor en Mérida, una escuela para niñas. Y además hizo una revista que se llamó La Siempre Viva, una revista literaria escrita totalmente por mujeres, pero no solamente de temas de poesía, etcétera, sino de realidades que enfrentaban las mujeres en aquellos años. Rita Cetina fue maestra de una generación de mujeres yucatecas que las vemos presentes en el primer Congreso Feminista de enero de 1916, donde la pregunta a contestar era ¿cómo liberamos a las mujeres del yugo de las tradiciones? Recordemos una cuestión, no era cómo hacemos para que las mujeres voten en el Congreso Feminista, sino cómo liberar a las mujeres de ese papel absoluta y completamente subordinado que tenían en la sociedad de entonces.
En esa masa crítica que se creó en Yucatán, que llevó también a las yucatecas del Congreso Feminista, del Segundo Congreso, a reclamar junto con Ermila Galindo el voto de las mujeres en 1917 al constituyente de Querétaro. Y por cierto, el constituyente de Querétaro dijo, no reconocemos la ciudadanía para las mujeres. Vean el debate del artículo 34 constitucional del constituyente, por si hay alguna duda, de lo que enfrentaron las mujeres de entonces y que se prolongó hasta 1947. Pero hago un paréntesis para hablar de lo que pasó en Yucatán. En Yucatán, del Congreso Feminista, surgió también una dinámica que se unió al Partido Socialista del Sureste, encabezado por Felipe Carrillo Puerto, y a la creación de las Ligas de Resistencia, que era movimiento social de base que luchaba por los derechos de los campesinos, de los obreros, de los comerciantes, y luchaba por los derechos de las mujeres. Elvia Carrillo Puerto fundó la primera liga, que se llamó precisamente Rita Cetina Gutiérrez, para luchar por las mujeres, muy especialmente las mujeres campesinas, que era la mayoría de las mujeres entonces. Quiero también señalar que siendo gobernador Felipe Carrillo Puerto, sucedió algo muy relevante, porque por vez primera en México se vinculó el derecho de las mujeres a decidir sobre el número de hijos, es decir, el tema de el control de la natalidad, a una acción y a una política pública. Estamos hablando de 1922, Estamos hablando del feminismo del 22, de los derechos sexuales y reproductivos llamados control de la natalidad de 1922, pero también del derecho de las mujeres para ser electas. Felipe Carrillo Puerto no pudo lograr que el Congreso del Estado, dominado por su propio partido, pudiera hacer las reformas a la ley para que las mujeres pudieran votar y ser electas. Entonces, por un acto de autoridad del gobernador, por primera vez hubo una mujer candidata a regidora del Ayuntamiento de Mérida, Rosa Torres G., en 1922. Y en 1923, de 18 distritos electorales de Yucatán, en 3 distritos hubo candidaturas femeninas, que fue una de ellas, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cipcicero y Beatriz Peniche Barrera. Nada más que sucedió algo tremendo. El 3 de enero de 1924, el gobernador de Yucatán fue fusilado, parte de la rebelión de la Hueltista, y el Congreso que iba a constituirse el 1 de enero de 1924 con las 3 mujeres no pudo instalarse. Hubo un momento en que parecía que las mujeres nunca iban a tomar posesión de su cargo. Sin embargo, la necesidad de nombrar a un gobernador interino que validara la determinación que se había tomado para que fuera José María Iturralde, hizo que se integrara la 28 legislatura y las 3 mujeres estuvieran en el acto de instalación. Pero Elvia Carrillo Puerto tuvo que venirse a la Ciudad de México por la violencia que se ejerció en contra de ella. Las 2 mujeres restantes, Raquel Cipcicero, yo he visto en el diario de los debates la manera como minimizaron su presencia como diputada del Congreso del Estado. Y el caso de Beatriz Peniche Barrera duró hasta el final, los 2 años de ese periodo. Cuando hablamos de que nada es de una vez y para siempre, después de este hecho en Yucatán, estamos hablando de que se retrocede hasta 1947, cuando a nivel federal viene el cambio muy relevante y que hace posible que las mujeres voten en las elecciones municipales. Y poco a poco, 1953, viene el cambio al artículo 34 constitucional, el que debió haberse hecho desde el constituyente del 17, y se adquiere la plena ciudadanía para las mujeres, la plena ciudadanía jurídica, porque la plena ciudadanía, el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, es otra historia
que ya no tengo tiempo para contarles. Muchas gracias. Muy bien, es ahora el turno de escuchar a la maestra Beatriz Paredes. Ella es mexicana, originaria del estado de Tlaxcala, México, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Es autora de varios libros y de numerosos artículos para revistas. Ex senadora de la República, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República. En materia internacional se ha desempeñado en diversas responsabilidades, destacando la de embajadora de varios estados como Cuba y Brasil, presidenta del Parlamento Latinoamericano, integrante del Consejo Consultivo de UNICEF, miembro internacional de The Woman Forum y del International American Dialogue. En el Poder Legislativo Federal ha sido diputada por 4 ocasiones, habiendo sido presidenta de la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión. Senadora, por otra parte, además, en el Poder Ejecutivo Federal ocupó varios cargos, como en la Secretaría de Gobernación, fue secretaria de Gobierno y subsecretaria de Desarrollo Político. En la Secretaría de la Reforma Agraria fue subsecretaria de Capacitación y Desarrollo Agrario. En el sector financiero fue integrante de los consejos de Banrural y Banobras y miembro del Consejo Consultivo del Banco Internacional de Desarrollo. Ha sido gobernadora de su estado natal, Tlaxcala, y diputada local. La escucharemos con la ponencia Preámbulo de la lucha por la igualdad de género desde el espacio institucional. Le damos la bienvenida y para ella pido un aplauso, por favor. Hola, hola. Para mí siempre es muy emocionante estar en la UNAM. Desde siempre. Desde que pude entrar a la UNAM, yo estudiaba en la vieja Facultad de Ciencias Políticas, aquí junto. Y ahora me emociona mucho que haya una mujer directora en la Facultad de Derecho. Doctora Sonia Venegas Álvarez, felicidades, y en usted felicito a todos los grandes abogados y abogadas de nuestro país que han sido fundamentales en la Constitución del Estado mexicano contemporáneo. Es un honor compartir este panel con tan destacadas panelistas y agradecer la espléndida organización de Ruth Zabaleta, tu amable convocatoria, Ruth. A ver, yo traía un texto largo, lleno de datos que les haré llegar para las memorias que seguramente harán de estos eventos, pero por el auditorio, por el gusto de que estén aquí tantos jóvenes estudiantes y destacados maestros, quiero primero fijar el concepto, que me parece muy importante que las nuevas generaciones comprendan por qué pueden estar aquí hoy tantas mujeres y tantos varones casi en condiciones paritarias, y en muchas de las facultades ya hay más muchachas que muchachos. Y quiero decirles a los muchachos que no se asusten, que qué bueno que las cosas sean así, porque ustedes van a tener la enorme oportunidad de ser más hombres y menos machos, que la irrupción de las mujeres les permite consolidar su hombría, su calidad masculina y echar para atrás los aspectos negativos de la machonería, no de la masculinidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el siglo XX? ¿Qué se sintetizó en el siglo XX para que hubiese esta irrupción protagónica de las mujeres? No es que solo sucediera en el siglo XX. Ya nos comentó Dulce Sauri con ese sabor que tiene de relatar lo que sucedió en Yucatán. Pero lo que sucedió fue una secuela de cosas que, como bien dijo, empezaron
desde Atenas, que se profundizaron en el siglo XIX y que se sintetizaron en el siglo XX, a saber, la generalización del acceso a la educación por parte de las mujeres. En el curso del siglo XX, la irrupción de la mujer en las aulas fue vertiginosa y con ella la apropiación de su conciencia. Queridas estudiantes, su mamá a lo mejor quería ir a la universidad y no pudo. Su abuelita seguro quería ir a la universidad y no había mujeres universitarias. ¿Y qué pensar de su bisabuelita? En el siglo XX hubo una irrupción de las mujeres a la educación y en los últimos años un protagonismo de las mujeres en la educación superior. La incorporación masiva de las mujeres al trabajo. Con la revolución industrial en el siglo XIX, las guerras mundiales y la magna crisis económica en el siglo XX, se dio el gran proceso de integración de las mujeres al empleo remunerado y con ello la apropiación de su autosuficiencia. Las mujeres siempre han trabajado y mucho, pero no siempre les han pagado. Ese es un gran tema. Y ese es el gran tema de las cuentas nacionales y de valorar el trabajo en el hogar. Es un gran tema para los abogados y para que logremos una reforma jurídica adecuada. La posibilidad de acceso generalizado a los anticonceptivos, que derivó en la desmitificación de la sexualidad y propició la apropiación de su cuerpo. La existencia del divorcio sin una connotación de estigma social que implicó la apropiación de su personalidad civil. La generalización del sufragio para las mujeres, que rehabilita su presencia política y constituye la apropiación de su personalidad ciudadana. El surgimiento del movimiento feminista, que plantea una visión del mundo distinta y reivindica el derecho de apropiarnos de la construcción de la historia. En esa etapa estamos, en la del derecho de apropiarnos de la construcción de la historia. Y ustedes que viven esta transición, queridas jóvenes estudiantes, profesoras, amigos todos, sería muy triste que no se den cuenta que son los sujetos del cambio y que es indispensable que vislumbren la historia y que actúen en consecuencia, porque sería verdaderamente triste que no sean sujetos en su propia revolución. ¿Y qué pasó en las instituciones de México antes de llegar a esta etapa? Porque las instituciones de México también fueron evolucionando. Una brevísima referencia al artículo 123 en su fracción quinta, que fue publicado el 5 de febrero de 1917. Las mujeres durante los 3 meses anteriores al parto no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. O sea, en el artículo 123 del Derecho de los Trabajadores se abordó el tema específico de las mujeres trabajadoras. Es la única referencia a un derecho específico de las mujeres en la Constitución del 17. Además, en la Constitución del 17 se crea el Departamento de Salud Pública. Pero hay algo importantísimo, el artículo 3 constitucional. Ese artículo es para mí esencial. Yo soy agrarista, entonces también el artículo 27, pero esencial el artículo 3 constitucional, porque establece que la educación será gratuita para los mexicanos, la instrucción pública, y nunca dice que solo para niños. Y esto es clave. Esto sí es un avance extraordinario, porque hay incluso estados actualmente, los estados de los talibanes, en donde la educación solo es para niños. Entonces, imagínense que la Constitución del 17
ya establece el derecho a la instrucción pública para todos. Ya es un tema cultural, de tradición y de condición económica si las niñas van o no van a la escuela. Pero el derecho constitucional estuvo establecido para que pudieran ir todas y todos los mexicanos. Pero hay otra cosa importantísima, correlativa. Las escuelas normales son para mujeres y para hombres. Por eso tienen ese papel tan trascendental las maestras en la historia de México y juegan un papel de vanguardia en las profesiones, las mujeres maestras. Para mí es fundamental decirles cómo a lo largo de la vida institucional del Estado posrevolucionario, tanto en el sector educativo con las misiones culturales, con los procesos de alfabetización, con la creación de las normales, con la incorporación masiva de las mujeres a la escuela como niñas, con la incorporación de las mujeres adultas a la alfabetización, con la creación de oficios para que se pudieran capacitar para el trabajo y ser autosuficientes, hay un gran impulso a la incorporación de las mujeres. Y en las políticas de salud pública, toda una estrategia de salud materno-infantil. Otra cosa importantísima, se vacunaba a las niñas y a los niños. Parece un asunto menor, pero hay sociedades en donde si nace una niña, ahí te ves, a ver cómo la desapareces, al que protegemos es al niño. Entonces, es fundamental que dos políticas de seguridad social, de derechos sociales, la educativa y la de salud, no fueron discriminatorias en sus enfoques originales. Y viene la gran disputa política, y viene la gran organización política, y viene la conquista del sufragio, y vienen las primeras diputadas, las primeras senadoras. Yo quiero destacar a una gran abogada, a la profesora y licenciada María Lavalle Urbina, que es la primera mujer senadora, la primera mujer magistrada, una gran abogada, que forma la Organización Nacional de Mujeres de México con una serie de reivindicaciones, que nos representa a las mujeres en la OEA, y que hay esta gran lucha internacional que se proyecta, y México consigue que en 1975 se realice en nuestro país el Año Internacional de la Mujer. Y a partir del Año Internacional de la Mujer y de la asunción del Sistema de Naciones Unidas, del programa para la igualdad de los derechos y para la no discriminación, hay un salto cualitativo en el mundo, impulsado por el Sistema de Naciones Unidas. Aquí es muy importante destacar para los estudiantes que les guste el derecho internacional y la diplomacia, lo trascendental que fue la definición del Sistema de Naciones Unidas para convocar a que los estados firmaran tratados y acuerdos de no discriminación, y cómo las posiciones más avanzadas de los países más democráticos y más igualitarios fueron empujando al resto de los países, y cómo fue fundamental que en México se celebrara 1975. A partir de ello se celebraron una serie de acuerdos, de compromisos, se impulsó la reforma al artículo 4 constitucional, se dejaron consagrados derechos de las mujeres, seguimos avanzando en la estrategia política, y pudimos, de la mano con Dulce Sauri, transformar la estructura institucional en muchos terrenos. Se estableció una política de población pertinente para las mujeres, cosa que es fundamental para las mujeres, y logramos avanzar en los derechos civiles, que también es fundamental para las mujeres, y establecimos la política de cuotas y se creó el Instituto Nacional de las Mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres, y aquí me quedo, fue una iniciativa legislativa, desde el legislativo, con un acuerdo plural
de todos los grupos parlamentarios, movido por las mujeres legisladoras, logramos que surgiera esa institución y el presidente de la República, afortunadamente, no la vetó. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué he aprendido en todo este trayecto? Uno, lo que ya dijo la doctora Sauri. Estas conquistas no son de una vez y para siempre. Hay que defenderlas todos los días, todos los días. Y segundo, es indispensable que haya una masa crítica de mujeres organizadas que exija más, que demande más, que conozca sus derechos y que no deje que las minimicen. Y sobre todo, que no haya mujeres machistas. Luego las mujeres que triunfamos y que nos va bien, sin quererlo, sin saberlo, reproducimos patrones machistas y nos creemos muy papas fritas. Y tenemos que aprender a ser solidarias y a ser compañeras con otras mujeres que no han tenido las mismas condiciones y las mismas oportunidades que nosotras. Muchas gracias. Muy bien, es momento de escuchar la palabra de Mirna Esmeralda Hernández Morales. Ella es Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo, Secretaria General del Ayuntamiento de Pachuca, Directora del Instituto Estatal de la Vivienda, Directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres. Fue diputada federal de la 62ª legislatura, secretaria de Planeación del Estado de Hidalgo, asociada fundadora de Mujeres de Avanzada AC Nacional y del Capítulo Hidalgo, donde fue vicepresidenta, y actualmente es diputada local suplente. Ella nos hablará de la reforma del artículo 4 constitucional en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Le damos el uso de la palabra, antes darle un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, muy amables. Es un honor para mí estar en esta aula, en estas instalaciones. Por supuesto que la UNAM es la UNAM aquí y en China. Y por supuesto que también un orgullo para su servidora compartir esta mesa que honran, por supuesto, mujeres tan destacadas, y en principal agradecer a Ruth Zabaleta, mi amiga y excompañera diputada federal, por esta invitación y el honor de poder compartir con ustedes pues algunos señalamientos que la intención, como lo han visto en las palabras de Dulce María y de Beatriz, es hacer conciencia que lo que tienen hoy no es para siempre y lo que hoy disfrutan pues no fue logro de despertar un día y tener todo lo que tenemos, que se tiene que luchar día con día. Fíjense que estaremos platicando muy brevemente de esa causa y consecuencia a la reforma al artículo 4 de la Constitución en el año de 1974. Para muchos dirán, eso es hace muchos años, sí, hace 50 años, en donde ninguno de ustedes habían nacido, tal vez algunos de sus papás, de sus mamás, y fueron logros que, como bien se ha comentado, no se dieron fácilmente. Para comentarles incluso que el día 7 de septiembre de 1954 tuvimos a la primera diputada federal mujer, Aurora Jiménez. Ella se incorpora al Congreso de la Unión como la primera diputada federal en representación incluso de un recién estado creado, Baja California. Y bueno, ella llega a la Ciudad de México y cabe señalar que previamente Aurora había participado activamente en la lucha por el sufragio y, como bien se ha señalado, recientemente celebramos, entre comillas, la Constitución del 17, en donde por supuesto no hubo ni una sola mujer que constituyera esta Carta Magna. Tuvimos en el 74 varias reformas y se llegó a llamar también la reforma política porque, insisto, vemos hoy algo tan natural tener competencia política, que haya mujeres candidatas en diferentes áreas de elección popular, pero bueno, estamos hablando que ya veníamos de la creación de leyes donde se permitía que hubiera nuevos partidos políticos. Hoy cualquier partido político, cualquier persona que dice ser popular,
crea su partido político y tiene la creencia de que puede participar en política. Bueno, pues se da esto y con la creación de partidos políticos nos lleva a una mayor pluralidad, ¿sí? Y a competencia política en nuestro país. También se tuvo el reconocimiento oficial, escuchen bien, a los partidos de oposición. Tuvimos en aquellos años que reconocer el Estado mexicano a un partido como Acción Nacional, a un partido comunista mexicano que permitió participar más activamente en la política nacional y sobre todo que no todas las ideas se concentraran en un solo partido, sino que las diferentes formas de pensar fueran a dar a diferentes partidos políticos. Mayor participación ciudadana. Esto fue promovido también por leyes para que la ciudadanía pues supiera sus derechos y obligaciones, pero que también es importante la participación. Y hoy ustedes tienen esa estafeta en sus manos, señoritas y jóvenes varones. Hoy tenemos la posibilidad de que su participación genere mejores resultados y respuestas para nuestra población y nuestro país. Y también los cambios en la estructura del Estado. Por ejemplo, tuvimos la creación de la Comisión Federal Electoral en aquel entonces, que hoy, bueno, pues está viendo también su defunción muy prematura, pero que es parte de lo que nos está tocando vivir en nuestra historia. La reforma del 74 en el artículo 4, influyó en la creación de leyes y políticas que promueven la igualdad de género en México. Ya también el género es una palabra que tendremos que discutir ampliamente y hoy tendríamos que estar hablando en igualdad entre hombres y mujeres. Pero bueno, así era y así se conocía. Y se crea precisamente la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, ocasionando un gran impacto en la sociedad y en la cultura, porque bien lo comentaba Beatriz, pues las mujeres que replican culturas machistas es porque fuimos educadas, todas hemos sido educadas de una forma culturalmente desde nuestras familias de manera machistas. Entonces ser mujer no significa ser feminista, ni ser sonora, ni ser aliada de los proyectos de las mujeres. ¿Qué logra esta reforma al artículo 4? Bueno, en la igualdad de derechos, porque los derechos estaban establecidos en algunas partes de la ley, pero no era de una manera tan efectiva, y la igualdad de derechos, para lograrlo, se aprueba esta reforma, dentro de la cual se establece que los varones y las mujeres son iguales ante la ley. Gracias a esto, las mujeres adquirimos legalmente la igualdad de derechos y obligaciones frente a los hombres, abiertamente, porque supuesto al interior de las familias esto no era así. Si una mujer quería vivir de mejor manera en su hogar, tenía que salir a trabajar, pero las obligaciones del hogar ahí seguían esperándote. Tú podías ir a trabajar a la hora que quisieras, nadie te lo impedía, pero tus responsabilidades en el hogar y con las hijas e hijos seguía siendo exclusivamente tuya. Y desafortunadamente, todavía en la actualidad tenemos muchas casas y muchos hogares con esa situación. También se logra la igualdad jurídica. El 27 de diciembre de 1974 se expidieron dos decretos relativos a la igualdad jurídica de las mujeres y días después, el 31 de diciembre, entró en vigor el decreto en el que se estableció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, que dice así: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta deberá establecer mecanismos e instituciones suficientes para garantizar la igualdad y promover la equidad de género, especialmente en el caso de las mujeres trabajadoras y jefas de familia. Además, ahí siempre iba el pero o el además, de proteger la organización y el desarrollo de la familia. Los partidos políticos ya tenían la obligación de postular paritariamente a los cargos de elección popular en la legislación federal y en las entidades federativas. Esto quiere decir que ya tenía que haber un porcentaje equitativo paritario para poder tener acceso a los espacios de elección popular, pero no siempre las votaciones nos favorecen a las mujeres. El tema cultural es muy fuerte todavía. Sí llegas como candidata, pero a la hora de la elección es difícil
o era difícil que se diera esta situación. Y bueno, esto ha sido una de las medidas más importantes que ha dado a México en relación con los derechos políticos electorales de las mujeres. De igual manera, es necesario garantizar los derechos de las mujeres y las niñas para que disfrutemos de todas estos logros. Hoy es importante comentarles que a partir de la legislatura del año 24 al 27, se reafirmó la legislatura porque de sus 500 integrantes, 251 son mujeres. También en la Cámara de Senadores hoy contamos con la integración de la paridad absoluta. Del total de 128 senadoras y senadores, 64 son hombres, 64 son mujeres. Por primera vez en la historia, contamos hoy, las y los mexicanos, con 13 gobernadoras activas y una presidenta de la República. Y hoy también me congratulo que después de 400 años de existencia de esta casa de estudios, noble y prestigiada casa de estudios, hoy la doctora Sonia Venegas es la segunda directora mujer en la Facultad de Derecho, después de 400 años. Pero aquí está. Bueno, para alcanzar la igualdad sustantiva es necesario también equilibrar las diferencias que existen entre hombres y mujeres y por supuesto que también lo más importante en este tema que nos une aquí, que es ¿qué tenemos que resolver los objetivos del desarrollo para la Agenda 2030? Bueno, tenemos en el objetivo 5 lograr la igualdad entre géneros, empoderar a todas las mujeres y las niñas y reducir las desigualdades, y lo preocupante es que no lo estamos logrando. No lo estamos logrando y yo quisiera invitarlos, porque tenemos los tiempos encima, a leer, y si no, seguramente ya muchos lo leyeron, el libro de George Orwell, 1984. Nada más recuerden que ahí hay un gran hermano y hay una policía del pensamiento y también hay una nueva lengua o neolengua. Cuando extraes de tu léxico, cuando lo que no existe en tu lenguaje, quiere decir que lo que no existe en tu lenguaje no puede ser pensado. Cuando empezamos a tener instrucciones políticas o administrativas o de coyunturas en donde el poder supremo está en una sola persona para controlar nuestro pensamiento, discúlpenme, estamos en total retroceso. Hoy ustedes tienen la estafeta de conservar lo que se ha logrado hasta hoy y de luchar por muchos y mejores espacios para todas y todos. Muchas gracias. Finalmente, es momento de escuchar a la doctora Macarita Elizondo Gasperín. Ella es doctora en Derecho con mención honorífica y medalla al mérito universitario por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en justicia electoral y constitucional con más de 36 años de experiencia al servicio público y la academia. Cuenta con medalla al mérito judicial federal por su desempeño como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, ella estuvo en su último cargo como consejera electoral del Instituto Federal Electoral, nombrada por la Cámara de Diputados, y actualmente es consultora universitaria, autora de varios libros y numerosos artículos de investigación y doctora honoris causa en el 2024 por la Universidad Enrique Díaz de León. Ella nos hablará sobre democratización del sistema político mexicano y su impacto en la igualdad de las políticas de las mujeres. Le damos el uso de la palabra y le damos un aplauso, por favor. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias, en verdad, a la doctora Sonia Venegas, amiga mía, de la preparatoria 5. Fuimos compañeras en el mismo salón en la preparatoria de Villacuapa. Me da muchísimo gusto coincidir, gracias por la invitación y también especialmente el acercamiento a que yo estuviera en esta mesa con todas ustedes. Le quiero agradecer
a Ruth Zabaleta, compañera de luchas también en muchos ámbitos. Mi reconocimiento, mi afecto imborrable a cada una de las mujeres que se encuentran en este panel y en esta mesa. Déjenme decirles que así como los estamos viendo y como ustedes nos están viendo, también se verán ustedes. Nosotros somos más o menos de los 50 y los 60. Menos gordos, pero... Nosotros somos 50, 60. Entonces, nos ha tocado vivir y en carne propia estereotipos y barreras culturales, no nada más techos de cristal, ni pisos pegajosos, sino arenas movedizas, puentes colgantes, invéntenle todo lo que quieran, porque sí nos ha tocado vivirlo. Déjenme decirles que ya en el recorrido, por lo que se refiere al siglo XX, que de una manera muy puntual lo hizo Beatriz Paredes, yo nada más quiero leerles desde mi formación, que soy abogada, egresada de aquí, de la facultad, lo que decía el Código Civil en la época en que nací y que se reformó pocos años después. Estoy hablando en mediados de los 60. Artículo 163. La mujer debe vivir al lado de su marido. Artículo 168. Estará a cargo de la mujer la dirección y cuidado de los trabajos del hogar. La ley, o sea, Código Civil. 169. La mujer podrá desempeñar un empleo, ejercer una profesión, industria, oficio, comercio, cuando ello no perjudique a la misión que le impone los cuidados del hogar. Y el artículo 8 del Código de Comercio, que se reformó también a mediados de los 60. La mujer casada mayor de 18 años que tenga para ello autorización expresa del marido, dada en escritura pública, si no, ni le creen, podrá ejercer el comercio. O sea, si a mí me preguntan, ¿mi mamá trabajó? Yo digo, no, porque mi papá era abogado y cumplía con la ley. Mamá se tuvo que dedicar al hogar. Si yo les digo a ustedes, levanten la mano quienes de sus mamás trabajan, ¿pueden hacerlo? ¿Pueden levantar la mano? ¡Guau! Entonces, hemos hecho un recorrido que ya lo hemos visto en la historia de una conquista educativa, de salud, laboral, civil, política. Perdónenme, los quiero invitar, nos falta lo económico. Y ahorita voy a decir por qué. Entonces, ustedes les encanta lo digital. Rápido en su celular, vean la guía de la buena esposa en 1953. La guía de la buena esposa. También yo quiero acercarlos a esa lectura. Y decía la guía de la buena esposa: descansa 5 minutos antes de que llegue tu marido para que te vea fresca y reluciente. Déjalo hablar antes. Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. Y 10 puntos más. También los quiero invitar rápido, vean en sus teléfonos la epístola de Melchor Ocampo. Todas las que estamos aquí sentadas en primera fila y varios de los que están sentados también en primera fila, nos casaron con la epístola de Melchor Ocampo. Yo ya era doctor en Derecho, mi esposo también. Cuando nos leyeron la epístola, léanla, nos leyeron la epístola de Melchor Ocampo, yo volteé a ver así a Miguel. Y exacto, le dije, mira, ni me veas. ¿Sí? Pero tuvieron que llegar mujeres a la Cámara de Diputados para quitarla, porque ya no estaba en la ley, pero la seguían en un esquema estereotipado de una práctica social. Entonces, datos estadísticos, déjenme dárselos. Antes de la pandemia, el valor económico total del trabajo no remunerado del hogar era del 25% del Producto Bruto Interno. 25%. Al desglosarlo,
se observa que el trabajo no remunerado en labores del hogar y de cuidados representó el 23.5% del PIB, mientras que el trabajo no remunerado relacionado con la producción de bienes de autoconsumo y labores realizado por la niñez entre 5 y 11 años constituyó el 1.4%. Estos datos se los estoy hablando hace 7 años del INEGI. Vean ahora. Entonces, las mujeres llevaron a cabo el 75.1% de las actividades del hogar y de cuidados en términos de valor económico. Y asimismo, ellas dedicaron el 76% de las horas destinadas a realizar aquellas labores del hogar. El rol de género sigue siendo algo que nos agrupa efectivamente como mujer, nos sentimos orgullosas, pero que no sea discriminante de ninguna manera respecto de ninguna otra, de otro tema. Yo les voy a poner ejemplos. En materia electoral, dado los tiempos en los que me toca exponer, que ya tengo la mitad ya abordado, rápido les voy a decir que gracias al legislador y que gracias a que llegaron diputadas al Congreso, se fue haciendo paulatinamente un cambio. Se los voy a contar rápidamente, no tan bien como Dulce María y esa facilidad de transmitir la historia. Pero aquí es muy sencillo. Inició con un transitorio en donde le aventaron por abajo la puerta al partido político y le dijeron, te recomiendo que promuevas la participación de las mujeres. Pasaron varios años y entonces le pegaron en la puerta al partido político la cuota de género 70-30, a todos los partidos. Siguieron pasando los años, invertían y entonces que las mujeres fueran el 30% de las postuladas. Y entonces tocaron la puerta las mujeres y dijeron, 60-40 cuota. Se viene en los tiempos, estoy hablando de los 90 hasta el 2000 actual. Entonces, se viene, tocan, abre tantito la puerta y dice 50-50 para las postuladas nada más. Y entonces se viene después una reforma, paridad en todo. Si no entiendes, paridad en todo. Perdón, Margarita. Sí, viene. Muy rápido. Los partidos no cumplieron, a pesar que estaba en la ley, y tuvimos que presentar una inconformidad ante el Tribunal Electoral, y gracias a que en el Tribunal Electoral había mujeres magistradas, se ganó y los partidos tuvieron que presentar nuevamente. Exacto. 2012. Entonces, yo en el 2012 era consejera a mí me tocó analizar eso como consejera del Instituto Federal Electoral. Y después viene, ahora ya, a partir de la reforma de este diciembre, el deber reforzado de protección del Estado en materia de igualdad sustantiva. ¿Y de veras está el deber del Estado reforzado de protección? Siguen habiendo diversas barreras. Déjenme darles un ejemplo. Fíjense, la iniciativa que presenta la Presidenta de la República dice así: es preciso reflexionar sobre lo siguiente. En lugar de no contratar o despedir a las mujeres embarazadas, lo correcto debería ser comprender la condición específica de vulnerabilidad y que puede encontrarse dado el propio embarazo, o que esté criando de forma monoparental, o converjan otras categorías, y darle prioridad cuando solicite un empleo. Existen prejuicios y estereotipos de género, sigue diciendo la iniciativa, que siguen manteniendo la idea de que la mujer está para cuidar a los demás, que su vida es virtuosa en función de que privilegiar el bienestar de los demás por el suyo propio. Estereotipo derivado de su rol reproductivo que señala como una obligación exclusiva. Esto, estoy hablando, es una iniciativa presentada el 3 de octubre. Una semana después, ¿qué creen que fue lo paradójico? En el Senado no, como dicen ustedes, no pelaron esta iniciativa. Y entonces, ¿qué sucedió? El presidente de la mesa de la Cámara de Diputados, en el plenario del 12 de octubre, excluyó
del procedimiento de insaculación para la elección extraordinaria de renovación de la mitad de los cargos para las magistraturas de circuito y juzgados de distrito a las mujeres en condiciones de embarazo y lactancia. Las excluyó, ahí está, véanlo. Este es un caso reciente de falsa protección paternalista institucionalizada. Podría decirse, bueno, pero es que era una iniciativa, no se había aprobado, todavía este esquema reforzado de protección del Estado todavía no obligaba, ¿no? No, perdón. Hay acciones y omisiones que ensanchan las fronteras que no debemos dejar pasar, que no debemos permitir. Este es un ejemplo. Déjenme decirles que fui promotora de la urna conmemorativa de género que está en el Archivo General de la Nación, que se va a abrir a los 100 años del voto de la mujer en México. Y eso se dio cuando cumplió 60 años. Entonces, ahí es donde nosotros les damos la estafeta a ustedes, porque yo no sé si voy a llegar para cuando esto se abra, ¿verdad? Pero que en el momento en que se diga en el 2025, que todavía, en este minuto que me queda de plática con ustedes, cuando se diga en el 2025, cause risa, cause extrañeza, que solamente se destina el 3% del financiamiento público cuando la mitad del padrón somos mujeres. Que en este 2025 no tenemos todavía a todas las mujeres, a la mitad de presidencias municipales. Entonces, ¿cuáles son los retos? Obviamente, reforzar la democratización dentro de los partidos políticos. Y otro reto, las leyes ya tenemos. Lo que tenemos es que evitar la violencia económica. Aquí, las empresas que se encuentran en el padrón de proveedores que lleva el Instituto Nacional Electoral deben estar conformadas las empresas en sus órganos de dirección 50-50. Necesitamos ya no más violencia económica, empoderar a la mujer desde la perspectiva de su participación en la sociedad. Damos entonces la estafeta a las nuevas generaciones, no más violencia de ningún tipo y mucho menos la económica para las mujeres. Muchas gracias, profesor. Agradecemos a todos su presencia, les pedimos si no abandonan el auditorio, vamos a concluir en un momento. Y bueno, la muestra de este desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres la podemos ver en ustedes, alumnos, alumnas que en un plano de igualdad se encuentran aquí, lo mismo que catedráticas. Le damos el uso de la palabra a nuestra directora para pues que dé por terminado este evento. Querida doctora Sonia. Muchísimas gracias por haber permanecido con el interés que se merecían estas extraordinarias ponentes. Sé que van a otra clase, ya estamos sobre el tiempo. Solamente voy a entregar las constancias, leeré una de ellas. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, otorga la presente constancia a la expositora por su participación como ponente en la mesa de análisis sobre reformas constitucionales en materia de igualdad de género y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, realizada en el Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho el 12 de febrero de 2025, con duración de 2 horas. Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria y la fecha. Otorgaremos la primera constancia a la doctora Dulce María Sauri Riancho. A la maestra Beatriz Paredes Rangel. A la licenciada Mirna Esmeralda Hernández Morales. Muchas felicidades. A la doctora María Macarita Elizondo Gasperín.
a la doctora Lourdes Marlec Ríos Nava por la moderación y a la doctora Ruth Zabaleta Salgado como coordinadora de todo este evento. Son varias mesas. Muchísimas gracias a las expositoras, a las y a los asistentes. Les seguimos invitando que vean en las redes las actividades que seguiremos teniendo en torno a estos temas tan importantes. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.